reflexiones y vamos a pasar al último de los paneles y no por ello menos importante. La COVID ha supuesto para nosotros unas condiciones excepcionales que había que gestionar en esa rapidez, en el vértigo calamitoso que hemos vivido, pero no nos podía hacer olvidar pues cuestiones de fondo en las que esta asociación hemos venido trabajando desde nuestro inicio y que somos unos firmes defensores de ello, como es la igualdad de género. Por eso, a pesar del vértigo, ¿verdad?, de lo inmediato, hemos querido tener una mesa que aborde algo que para nosotros es estructural, de medio y largo plazo, como es esta materia. Y para eso vamos a tener una mesa, igualdad de género, una visión panorámica 2020, que va a moderar Álvaro Álvarez, secretario general de Manpower Group, y que tiene, bueno, pues personas para nosotros muy queridas, como Pablo Tobrón y Ana Benita, y también una persona de excepción, que para nosotros es un auténtico lujo, que es Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que ahora ya presentarán con más detalle Álvaro Álvarez, que tiene a partir de este momento la palabra. Muchas gracias, Manuel. Gracias a Direlab por invitarme a moderar esta mesa o a presentar esta mesa, porque la verdad es que es todo un lujo. Para mí es todo un lujo poder contar con ponentes como María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Viene ejerciendo estas funciones desde que fue trabajando en el junio y después justificada con una amplia mayoría y por parte de los jueces. Con Pablo Tobroni, que además de ser miembro del Comité Ejecutivo de Direlab, pues es director de Relaciones Laborales en Portugués, es muy convencido de la igualdad de género, es un defensor a ultranza de la igualdad de género y ya le he tenido la suerte de oír en varias ponencias al respecto, con lo cual para mí un honor poder presentarlo. Y Ana Benita Mendía no tiene sueño, ni tiene miedo, ni tiene es de esas personas que demuestra que no se trata tanto de igualdad o de desigualdad, sino de a ver si de verdad somos capaces de ir quitando esas sombras y que todos sean luces, ¿no? Porque por su capacidad ha demostrado llegar al puesto de directora corporativa de recursos humanos en FCC, en el grupo, y además lo de menos es si es mujer o no es mujer. Es que ella defiende que precisamente lo importante es que haya personas que sean capaces de ocupar puestos de responsabilidad allá donde estén. Ojalá que antes de finalizar la vida profesional que los próximos años tenga yo por delante, no tengamos que tener ningún panel de estas características. Ojalá, porque eso será la prueba de que efectivamente se ha producido una inclusión real. A mí me genera una gran preocupación, y Lourdes lo ha indicado antes, qué está ocurriendo, qué ha podido estar ocurriendo durante esta situación excepcional que estamos viviendo y que hemos vivido y que seguimos viviendo y que vamos a ver lo que nos dura con las escaladas y desescaladas, en elementos tan importantes como es la conciliación. A ver si por este auge del teletrabajo, a ver si por esta distribución de las jornadas nos vamos a cargar directamente todos los avances o grandes avances que dentro de la igualdad de género se hayan podido llevar a cabo en los últimos años. Después de mucho esfuerzo y después de mucho trabajo. Y es que es cierto, es decir, ¿qué está ocurriendo en esos domicilios donde la pareja, ambos, están teletrabajando? ¿Cuál es ese reparto de esas actividades domésticas y cuál es esa capacidad de desconexión y cuál es esa capacidad de conciliación? Eso para mí son cuestiones que están ahí, que no sé si están suficientemente resueltas, y junto con esas, y ojalá nos aporten luz nuestros intervinientes, a los que voy a dar paso enseguida, ojalá que sobre todo, más que el control sobre qué tenemos en los convenios colectivos, cuál es la retribución que hay o no hay por diferencias de género, ojalá realmente se rompa en los puestos directivos y en los puestos y en los consejos de administración esa presencia femenina, que hoy todavía es muy baja, que está siendo mayor, pero que
yo creo que el reto lo tenemos ahí. No tanto es si los convenios colectivos no discriminan. Otra cosa es luego el día a día, es decir, dónde se están ofreciendo, a quiénes se les están ofreciendo determinados puestos, qué capacidad y qué posibilidades de promoción hay. Eso creo que es nuestro real reto. El tener un plan de igualdad de la retribución, pues efectivamente es necesario, porque si no lo tienes delante, pues a lo mejor ni te acuerdas de seguirlo. Pero creo que las próximas generaciones ya, y que se están incorporando al mercado laboral, ya esas diferencias no las tienen en su mindset. Pero es importante que realmente esa inclusión de género ocurra en esos puestos que realmente, en quienes toman las decisiones y en quienes dirigen las compañías en este país. Así que yo, sin robarle más tiempo, le doy la palabra a María Luisa Segoviano, que para mí, voy a recordar, bueno, ha tenido sentencias disruptivas, que se dicen, ¿no? Pero yo quiero quedarme con dos que, por lo contrapuestas en el tiempo, y para mí tienen algo en común. Y es una interpretación exactamente personal. Y es el cómo reivindicar y el cómo solucionar algo que de alguna forma venía a ser una precarización de una relación laboral. Y me voy al reconocimiento de las prestaciones de los servicios de la sección femenina, aquellos servicios obligatorios que las mujeres tenían que realizar, igual que se les reconocía el derecho al servicio militar obligatorio, y a las recientes sentencias de los riders con Globo y demás. María Luisa, encantados de escucharte. Pues muy buenos días, ¿se me oye? ¿Se me oye? Muy bien, se te oye. Gracias. Sí, estupendo. Oye, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales por haberme invitado a participar en este 5º Congreso. También mi felicitación porque hayan podido superar las dificultades de la situación compleja en la que nos encontramos y se haya podido celebrar este 5º Congreso con, creo que, gran asistencia y parece que gran éxito. Y ya sin más me voy a ocupar del tema que se me ha encomendado. Se me ha encomendado un tema muy concreto dentro del amplísimo tema de la igualdad de género, pero ha sido las dos últimas normas que han aparecido referentes a la igualdad entre mujeres y hombres. Estas dos últimas normas, dentro de la vorágine que hemos vivido, la vorágine legislativa que hemos vivido a partir de marzo, pues son las dos normas que se ocupan, dos reales decretos, que se ocupan de los planes de igualdad y que se ocupan de la igualdad retributiva. SOS 1 de 2020 y 902 del 2020. Ambos llevan la misma fecha, el 13 de octubre. Ambos aparecieron en el Boletín Oficial del Estado el 14 de octubre. Y entre ellos guarda relación, como veremos. Por eso yo creo que es importante que hayan salido a la vez y que hayan sido publicados a la vez y hayamos tenido conocimiento de los mismos. Empiezo por el Real Decreto 902-2020. Lo primero que nos llama la atención es el título, porque se denomina nada más ni nada menos que igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Y bueno, el título nos inquieta mucho porque nos preguntamos, ¿pero es que no hay igualdad retributiva entre mujeres y hombres? ¿Es que las mujeres cobran menos que los hombres? Eso no puede ser, eso no puede ser. Bueno, desgraciadamente puede ser y es. Porque los estudios estadísticos revelan que en España hay casi más de un 20% de diferencia entre los salarios de hombres y de mujeres. Ahora iremos viendo cómo se producen estas desigualdades, porque no son unas desigualdades evidentes, sino unas desigualdades sutiles que tienen mucho que ver con las categorías profesionales, grupos profesionales, puestos de trabajo, etcétera, etcétera.
A tratar de evitar que esto suceda, a tratar de, una vez diagnosticar cuál es el problema, buscar una solución, tenemos el Real Decreto 902 del 2020. Tenemos que tener en cuenta que la preocupación por la igualdad retributiva no es solo de nuestro. El problema no es solo nuestro, desgraciadamente es un problema internacional. Y nada menos que en el año 1951 la Organización Internacional de Trabajo ya se publicó una norma en la que decía la que España ratificó, es el convenio número 100 de la OIT, que España ratificó en 1967. Y en este año 1951 ya la Organización Internacional de Trabajo en este convenio decía que los Estados miembros deberán garantizar la igualdad retributiva, decía, entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, evitando toda discriminación y dando la misma retribución a un trabajo igual o de igual valor. Tenemos que fijarnos mucho en este segundo extremo de la disyuntiva, de igual valor. Vemos cómo se repite en la famosa directiva europea que, siguiendo el artículo 119 del tratado, la directiva 75-117 establece asimismo la igualdad de retributiva de trabajos iguales o de igual valor. Esta directiva añade un elemento muy importante y dice: habrá que tener en cuenta a la hora de fijar las categorías profesionales que no se produzca discriminación en la retribución. Algo similar lo encontramos en la directiva del año 2007 de igualdad de tratos y de 2006, perdón, igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo y la ocupación. En esta directiva se nos habla de la igualdad de retribución entre trabajos iguales y trabajos de igual valor y se nos alude a un elemento de capital importancia, a la discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque antes, cuando he dicho es que ganan menos las mujeres que los hombres, todo el mundo diría, no, si una mujer tiene una categoría profesional y un hombre tiene la misma, pues ganan exactamente lo mismo. Totalmente cierto. Pero ¿dónde se produce la brecha salarial? La brecha salarial se produce porque hay gran número de convenios que, al establecer las distintas categorías profesionales, grupos o puestos de trabajo, les dan distinta retribución. Y en muchas ocasiones son trabajos que no son iguales, pero tienen igual valor. Y a los que se les da menor retribución son trabajos tradicionalmente desarrollados por mujeres. Entonces, es aquí donde se produce la brecha digital. Yo os voy a comentar como anécdota un asunto en el que tuvimos, era de un hotel en el que a las camareras de piso, digo camareras porque eran todo mujeres, el complemento salarial que se les abonaba era algo así como de 10 euros mensuales. Y a los trabajadores, digo porque eran mayoritariamente hombres que daban su trabajo en el bar y en la cafetería del hotel, este complemento quiere decir que a dos trabajos de igual valor se les daba muy diferente retribución. Y es aquí en donde hay que atender a la brecha salarial, donde tenemos que tener en cuenta la discriminación indirecta. Cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro ponen a personas de un determinado sexo en desventaja respecto a las otras, sin que haya una justificación objetiva y razonable de esa diferencia de trato. Del bar del hotel, clarísimamente el trabajo tiene el mismo valor, pero se retribuye más con un determinado complemento a los camareros del bar que a las camareras de piso, siendo el trabajo de igual valor, siendo un trabajo que tenía que estar retribuido de la misma manera. A intentar resolver estas diferencias nos conduce nuestra regulación. Y tenemos que ya el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores
regula esta diferencia retributiva. Establece que el empresario está obligado a pagar el mismo salario por un trabajo igual o un trabajo de igual valor, sin que pueda haber discriminación alguna por razón de sexo, teniendo en cuenta que en la retribución hay que contemplar no solo el salario base, también los salariales y también los complementos extrasalariales. Es decir, todos esos elementos tenemos que tenerlos en cuenta para determinar si la retribución de una determinada categoría, grupo o puesto de trabajo es diferente o no es diferente de la otra categoría o grupo de trabajo. ¿Qué es lo que hace este Real Decreto? El Real Decreto 902 del 2020. Lo que hace, digamos, es reglamentar o minuciosamente establecer determinada regulación, añadiendo, completando lo que había establecido el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Como nos dice el Real Decreto en su artículo 1, su finalidad es hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato en cuanto a la retribución entre trabajadores masculinos y femeninos, entre trabajadores y trabajadoras. Se aplica a todos los que están sometidos al ámbito del Estatuto de los Trabajadores. Primera cuestión que se aborda: ¿cómo se puede conseguir que haya esta igualdad? Primera cuestión. Lo primero que hay que saber es si hay desigualdad, y partimos del principio de transparencia informativa. La transparencia supone que se ha de conocer qué retribuciones hay en una determinada empresa, y se puede reconocer de varias maneras. La primera, mediante el registro de salarios, de retribuciones; lo segundo, mediante las auditorías; lo tercero, mediante la información que se facilita a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores; y lo cuarto, el cuarto elemento, mediante la contemplación de las categorías profesionales, grupos profesionales o puestos de trabajo que se establecen en los convenios colectivos. Hemos dicho que tiene que haber una retribución para un trabajo igual. Esto no nos plantea problemas. Un trabajo igual es un trabajo igual, que de la misma categoría, el mismo grupo, el mismo puesto, o un trabajo de igual valor. Aquí es ya cuando empiezan las dificultades. ¿Es un trabajo de valor? Bueno, pues para saber si un trabajo tiene igual valor que el otro hay que atender a varios parámetros. Hay que atender a la función, atender a elementos educativos, formativos o profesionales que requiere ese trabajo, y hay que atender a las condiciones en que el trabajo se desenvuelve. La función, a ver, ¿cuál es el contenido del trabajo? ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Qué actividades supone ese concreto puesto de trabajo, ese concreto trabajo que se realiza? Primero. Segundo, los requerimientos educativos, formativos, profesionales, ver qué se exige, qué títulos, formación, conocimientos se exige para desarrollar ese trabajo. Y tercer elemento, las características del trabajo. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características pueden ser el grado de esfuerzo físico, de edad, de habilidad, de dotes de mando, facilidad de solución de conflictos, asunción de diversas actividades, o sea, la polivalencia del trabajador, etcétera, etcétera. Todos estos elementos analizados son los que pueden llevar a determinar si un trabajo tiene igual valor que otro, aunque pertenezca a una categoría profesional distinta, aunque sea trabajo distinto, y nos harán exigir que ese trabajo se retribuya de la misma manera que se retribuye el otro, tanto salario base, complementos salariales, como percepciones extra salariales. Habrá que tenerlas en cuenta. Entonces, los criterios que seguimos son los criterios de adecuación, que sean adecuados los parámetros que aplicamos
para trabajos de igual valor. En segundo lugar, la objetividad, es decir, que los criterios que se manejan sean objetivos. Y en tercer lugar, la totalidad, es decir, que se examine la totalidad de los elementos para calificar un trabajo, si un trabajo es o no es de igual valor que el otro. Hay que decir que la obligación de retribución igual para un trabajo de igual valor es absoluta, alcanza a todas las empresas, alcanza a todas las categorías, a todos los puestos de trabajo, alcanza a todos los sujetos o trabajadores y trabajadoras que están en una empresa. Y uno de los elementos que hemos dicho de transparencia es el registro de retribuciones. Las empresas, sea cual sea el número de trabajadores, tienen que llevar un registro de retribuciones en el que, desagregados por sexo, tendremos las retribuciones de trabajadores y trabajadoras. Aquí, como ya dije antes, se tiene que fijar el salario base, los complementos salariales y las percepciones extra salariales por sexos, y se desagregan por categorías, puestos de trabajo y grupos profesionales, teniendo en cuenta el tipo de clasificación u ordenación de puestos que haga cada empresa. Y en esto de que haya en un determinado grupo, categoría o puesto de trabajo una diferencia superior al 25% en las retribuciones entre trabajadores y trabajadoras, la empresa tendrá que en su registro hacer constar la justificación objetiva y razonable de por qué hay esta diferencia. El periodo temporal al que se refiere el registro es un periodo de un año. El otro elemento que hemos dicho de transparencia es la accesibilidad a la información. La accesibilidad a la información la tienen los trabajadores a través de sus representantes. El representante, sea delegado de personal, sea el comité de empresa, tendrá derecho al acceso a este registro, a la totalidad del registro. En el caso de que no haya representantes, el que tiene derecho a la información es el trabajador o trabajadora individual directamente, pero a él no se le da, lo que se le da es el conocimiento de las diferencias retributivas que puedan existir entre una y otra categoría. El otro elemento de transparencia hemos dicho que es la auditoría en donde se encuentran los salarios, la auditoría retributiva, en la que se plasma de forma más completa toda esta información sobre los salarios, y que además lo tienen que llevar obligatoriamente todas las empresas que tienen planes de igualdad. En los planes de igualdad, uno de los elementos es la auditoría informativa. En la auditoría hay un análisis de los elementos, un diagnóstico y un plan para tratar de superar esta situación en el caso de que se produzca esta diferencia retributiva. Estos registros, hay una previsión de aplicación paulatina, dependiendo del número de trabajadores que tengan las empresas, si tienen más de 50 hasta 200, más de 50 hasta 251 años. Luego hay 2 años desde 100 hasta 150, y de 50 hasta 100 hay 3 años para implantarlos. Asimismo, se establece que en los convenios colectivos habrá de observarse con un especial cuidado a la hora de elaborar grupos, categorías profesionales o puestos de trabajo, que se contempla la función que se desarrolla, que se contemplan condiciones de trabajo y que se contemplan la formación o los requisitos que se exige para acceder a ese puesto de trabajo, para que no se establezcan diferencias retributivas entre trabajadores masculinos y trabajadores femeninos, trabajadores y trabajadoras. Ojalá que esta norma, que yo creo que es una norma en principio buenos visos de eficacia, consiga sus objetivos. El otro Real Decreto al que me refiero es 1 del 2020. Y este lo que hace es reglamentar los planes de igualdad.
Si recordamos, fue la Ley Orgánica 3/2007 la que en su artículo 45 estableció la obligación de que las empresas de más de 250 trabajadores tenían que elaborar un plan de igualdad. Posteriormente, el Real Ley 6/2019 lo que hace es que amplía la obligación de llevar el plan de igualdad a las empresas de 50 trabajadores. Ahora, este Real Decreto lo que hace es que reglamenta esos planes de igualdad. Al igual que el Real Decreto anterior, se aplica a todos los sujetos sometidos al Estatuto de los Trabajadores. Y nos dice que la obligación de establecer planes de igualdad alcanza a aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores. Aquellas empresas afectadas por un convenio colectivo que ha previsto que hay que elaborar planes de igualdad, o a las empresas que han sido sancionadas por la autoridad laboral por haber incumplido sus obligaciones en materia de igualdad y que sustituyen las sanciones accesorias que se les podría imponer por el compromiso de elaboración de un plan de igualdad. La primera duda que nos asalta es qué pasa con la empresa. Cuando hay un grupo de empresas se puede hacer un plan de igualdad para todo el grupo, pero siempre se tendrá en cuenta las características, si las hay, en alguna de las empresas del grupo. La segunda duda que tenemos es ¿cuándo sabemos que una empresa tiene 50 trabajadores? Porque claro, hoy en día en las empresas tenemos trabajadores con contratos temporales, fijos discontinuos, contratos a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Y se nos plantea si todos estos trabajadores computan a la hora de determinar el número de trabajadores que tiene una empresa. Efectivamente, todos estos trabajadores computan y hay un elemento muy característico. Cuando se llega a 50, computando todos estos trabajadores, todas estas modalidades de contratación, tiene que saltar la chispa. Tiene que saltar la chispa porque a partir del momento en que se alcanzan los 50 trabajadores, la empresa tiene 3 meses para negociar el plan de igualdad. El plan de igualdad ha de negociarse con los representantes de los trabajadores, con el comité de empresa o con los delegados o delegadas de personal que hubiere, por parte de la empresa, los representantes que la empresa designe. Si es un grupo de empresas, pues se tendrá en cuenta la representación que está prevista cuando se negocia un convenio colectivo. Si no hay representantes, serán los sindicatos más representativos y representativos del sector los que designarán a las personas que vayan a negociar estos planes de igualdad, pero en todo caso, que es la necesidad de negociar los planes de igualdad. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si no se llega a un acuerdo? ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Tiene que implantar el plan de igualdad? ¿No tiene que implantarlo? Como no ha llegado a un acuerdo, ya se olvida y no tiene que implantar plan de igualdad. Bueno, aquí la ley lo que nos dice es que si no hay un plan de igualdad consensuado, si no se llega a un acuerdo, hay que acudir a los sistemas de solución de conflictos que estén previstos en el correspondiente convenio, para que por este sistema se arbitre el plan de igualdad que ha de imperar en las empresas. Otras competencias que se plantean es el alcance del plan de igualdad. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué tiene que contemplar un plan de igualdad? Pues lo primero de todo es el proceso de selección de los trabajadores, para que no sea en el momento de acceso al empleo cuando se produce la discriminación y el no respeto del principio de igualdad. Después también la clasificación profesional, porque como antes hemos visto, es en la clasificación profesional donde se pueden dar discriminaciones indirectas, creando categorías profesionales tradicionalmente feminizadas a las que oye, un salario o unos complementos salariales inferiores a otras categorías normalmente desempeñadas por trabajadores varones, que hacen es tener otro nombre y en realidad el trabajo es de igual valor que el que desarrollaban las
trabajadoras en esas categorías feminizadas. Entonces aquí hay que tener una especial sensibilidad a la hora de establecer categorías profesionales o grupos profesionales o puestos de trabajo o el sistema que utilice la empresa para clasificar a trabajadores. Tercer elemento, la formación. La formación es clave para que se pueda, digamos, una carrera en la empresa, para que se pueda ascender, aspirar a mejores puestos, tener una mayor empleabilidad, a poder acceder a puestos de mayor importancia, etcétera, etcétera. Este es un elemento capital. Y aquí hay que tener un especial. Quizá también aquí puede darse una discriminación indirecta. Si la formación, en lugar de llevarse a cabo en horas de trabajo, la empresa tiene previsto otras horas suplementarias, puede que trabajadoras se dedican, como suele ser mayoritariamente, a conciliar su vida familiar, no puedan acceder a formación porque no tienen esa disponibilidad para ir a la formación. O sea que también aquí tenemos que tener una especial cuidado. Lo mismo, la promoción profesional también ha de observarse con cierto cuidado. También las condiciones de trabajo, las condiciones en que se desarrolla el trabajo, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, la infrarrepresentación femenina normalmente en puestos de responsabilidad de la empresa, las retribuciones, como hemos dicho, hay que auditoría retributiva y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Los contenidos tienen que estar en los planes de igualdad y han de ser dados por las empresas. Como hemos dicho, no tenemos que olvidar que tienen 3 meses para negociar el plan de igualdad desde el momento en que alcanzan los 50 trabajadores. Si el plan de igualdad viene impuesto por convenio colectivo, el plazo para iniciar las negociaciones será el que marque el convenio o, en su defecto, el de 3 meses desde que se ha publicado el convenio. Y en el caso de que el plan de igualdad venga impuesto como sanción accesoria por la autoridad laboral, será en el plazo que haya fijado la resolución de la autoridad imponiendo esta. Los planes de igualdad tienen que ser registrados. El registro de los planes de igualdad se lleva a cabo en el mismo registro en el que se realiza el registro de los convenios colectivos. Y finalmente decir que hay un periodo de 12 meses para que las empresas adapten los planes de igualdad que tenían a estas nuevas exigencias o requerimientos introducidos por el Real Decreto 901 del 2020 y que lo mismo que dije al referirme al Real Decreto 902-2020, ojalá esta igualdad formal que aparece, que imponen y que tratan de garantizar estas normas, se transforme en una igualdad efectiva, tanto en retribuciones como en la consecución de la finalidad que persiguen los planes de igualdad. Muchísimas gracias por su atención. Creo que he mantenido el tiempo. No te preocupes, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y ojalá que sea como indicas. Y sin detenernos ni un instante, Pablo, te escuchamos todos. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Buenos días. Perfectamente, Pablo, se te oye. Vamos. Buenos días. Dar las gracias a Direlat por la invitación, saludar de manera muy contenta a todos los premiados y voy a intentar, dada la hora, intentar ser más breve en la intervención. La posición que queremos analizar hoy es la posición de una gran compañía por volumen de negocio y por volumen de trabajadores en relación a la afectación que pueden tener en los reglamentos de los planes de igualdad. Ya nuestra presidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo ha hecho un estupendo y pormenorizado de los elementos esenciales de los Reales Decretos 901 y 902, y lo que yo os voy a comentar es la incidencia que para nosotros tiene
esta situación y cómo nos encontramos actualmente. El Corte Inglés finaliza su plan de igualdad el 31 de diciembre del 2020. Por tanto, yo no sé si es un elemento negativo o positivo en base a la nueva regulación, pero en estos momentos las compañías del grupo, la gran mayoría, finalizan sus planes de igualdad a finales de año, y a ello se une otro factor que es un elemento a tener muy en cuenta, como es que el convenio colectivo principal en el que están gran parte de las empresas del grupo El Corte Inglés, con el Corte Inglés a la cabeza, es el convenio de grandes almacenes, que también finaliza el próximo 31 de diciembre de 2020. Estos son dos elementos importantes en cuanto a la afectación que una medida de tal calado, los dos reglamentos, van a tener en las nuevas negociaciones de los planes de igualdad. En ese sentido, yo tengo que volver a agradecer y felicitar a todo nuestro banco social, a toda nuestra representación sindical, de los sindicatos mayoritarios, FAS, GAFETICO, Comisiones Obreras y UGT, donde en el ámbito del Corte Inglés ha partido de manera conjunta con ellos una iniciativa en la última quincena del mes de noviembre, donde atendiendo a la dificultad, a el momento tan especial en el que toda la sociedad está, se ha planteado una prórroga de un año de este plan de igualdad. Si analizamos el contenido de los reales decretos, nos podíamos ir de manera automática a una nueva negociación que no iba a arrancar hasta finales del año que viene, pero solamente en el marco de que la parte social entienda la complejidad a la que nos enfrentamos las empresas con estas nuevas regulaciones, a nosotros nos da un margen de tranquilidad importante y sobre todo nos facilita que de manera conjunta podamos colaborar en la elaboración de los nuevos planes de igualdad. Es importante, nosotros venimos con un plan de igualdad desde el año 2008, y después hicimos un nuevo plan en el año 2016, pero lo que es importante conocer que muchos de los elementos que están regulados en estos momentos son elementos que están regulados con las condiciones que con los sindicatos se han participado. De tal manera que esas consideraciones que hemos tenido, especialmente en materia salarial, venimos de una regulación salarial donde antiguamente las nóminas eran muy complejas, con determinados complementos, determinados actos. Posteriormente llegó la época de los años 80, 90, donde hubo la moda de simplificar toda la estructura salarial, y ahora hemos llegado a una nueva época, de luego en nuestro caso, teniendo en cuenta la antigüedad que tenemos, más de 80 años, donde hemos intentado descender a muchos más conceptos salariales. ¿Para qué? Para poder enfocar todas las materias retributivas y las partidas retributivas que tenemos. En ese sentido, nosotros, la gran preocupación que tenemos nosotros, que creo que puede ser compartida con el resto de compañeros y compañeras, es cómo vamos a abordar toda la materia de registro retributivo y auditoría retributiva. Si tenemos en cuenta que estamos pendientes de que el Ministerio de Igualdad saque a la luz esa herramienta, va a ser una herramienta de, primero, vital, de una gran importancia, pero a ello le tenemos que añadir que, esperando cómo salga, que va a haber una gran complejidad. No podemos olvidar que en los sectores más importantes de este país las personas se agrupan en grupos profesionales. Con la nueva reglamentación empezamos a descender a especificaciones del trabajo que en algunos casos, dentro de mi opinión como letrado, empezamos a descender a especificaciones que tienen que ver más con las antiguas ordenanzas de trabajo, donde se especificaban los distintos tipos de trabajo que se estaban desarrollando. Por tanto, si nosotros tenemos que conjugar ese registro y esa auditoría salarial descendiendo específicamente
a esos trabajos concretos, nos encontramos que nuestra estructura de los grupos profesionales que regula un convenio tan importante como de grandes almacenes, que agrupa a cerca de 300.000 trabajadores y trabajadoras, no es válido o, desde luego, es muy complejo para llegar a cumplir los principios que está estipulando el Real Decreto 902. A ello le añadimos otra parte que para nosotros es importante, que es la configuración y la elaboración de los diagnósticos de la parte sindical. Hasta ese momento los diagnósticos no eran obligatorios. Esa situación, pero a partir de ahora sí. Y esa situación va a ser también compleja, pero nosotros vuelvo a reseñar que partimos con... entendemos que con una colaboración y con un espíritu muy constructivo por parte de toda la representación legal de los trabajadores para abordar esta situación. Por tanto, siendo conciso, no quiero extenderme más de 7 minutos, nos encontramos primero en un momento en el que entendemos que las auditorías salariales, que pueden ser absolutamente necesarias, pero pueden llegar a estigmatizar un fenómeno que es muy potente y muy necesario en una empresa moderna, como son todo el movimiento de polivalencia. No sabemos, cuando tengamos que auditar salarialmente este tipo de puestos, qué factor va a ser el que va a tener que primar más. Por tanto, ese descenso va a ser, como mínimo, complejo. Segundo, tenemos que tener en cuenta todos estos fenómenos que llevamos comentando desde esta mañana, como el teletrabajo, su incidencia, desconexiones digitales, su incidencia, porque todo eso tiene que ver muchísimo en cómo definamos y cataloguemos nuestros puestos para, en base a ellos, asignar un valor de trabajo. Y tercero, y muy importante, en momentos de incertidumbre es muy complejo abordar cambios estructurales de tanto calado. Por eso nosotros primamos y queremos trasladar la necesidad, como vengo recalcando desde el inicio de mi intervención, del mayor consenso en la negociación para abordar unas materias que son absolutamente necesarias de crecimiento en esta sociedad para erradicar cualquier diferencia salarial, pero sobre todo para tener una visión de conjunto muy completa ante una operativa que en estos momentos es compleja. No es un momento de polarizar más, es un momento de solvencia, de tranquilidad, de mirar con perspectiva, de mirar con futuro, y después finalizo, veremos cómo va a incidir en el ámbito de las relaciones laborales y en el ámbito de las relaciones entre los trabajadores el fenómeno del registro retributivo, en cuanto que como compañías muy latinas vamos a ver qué incidencia va a tener eso en el ámbito de las relaciones entre todos los trabajadores. De nuevo, agradeceros la invitación y dar las gracias y muchísima suerte, que vamos a salir todos adelante. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Pablo. Un placer, como siempre, oírte y aprender de ti. Y ahora, Ana Benita Alamendía, que, bueno, ya estarás acostumbrada. Ya sabes que los de Recursos Humanos, Relaciones Laborales, nos toca siempre hablar al final y es tu turno, así que encantados de escucharte. Adelante, cuando quieras. Buenos días, muchísimas gracias a DIRELA por invitarme una vez más en este quinto congreso, y muchísimas gracias también, un merecido reconocimiento a la COE y a los sindicatos por la labor excepcional que han hecho a lo largo de todo el COVID. También a mis compañeros de mesa, a los cuales admiro muchísimo a los dos. En el tema que hoy nos ha tocado hablar de igualdad, quiero expresar, para empezar, que para el grupo FCC la diversidad es un pilar fundamental en su estrategia, y que desde luego vemos con muy buenos ojos cualquier avance que a nivel legislativo se propugne para poder ayudar a instaurar prácticas no discriminatorias y de igualdad en todas las compañías. Sin embargo, sí que nos preguntamos si era verdaderamente el momento más acertado para atender unas políticas y unos reglamentos como los que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, por la situación que nos ocupa. Estamos con un tremendo problema a nivel de empleo y quizás no era el momento más
oportuno para salir al mercado con estos reales decretos. La propia presidenta emérita del Tribunal Constitucional, en su brillante exposición, María Emilia Casas, nos recordaba cuáles han sido todas las figuras comunes que hemos tenido alrededor del COVID en el entorno europeo, y han sido fundamentalmente tres: el teletrabajo, los expedientes de regulación de empleo u otras formas jurídicas muy parecidas a lo que han sido estas medidas de reducción de jornadas o de contratos de trabajo, y las medidas de la seguridad social. No vemos que en el entorno europeo o a nivel mundial se haya producido un avance en materias de igualdad retributiva o de registro, que si bien son necesarias, pues no parecía que debieran ocupar la primera plana en estos momentos. Dicho esto, y insisto, asegurando que para FCC la diversidad es un pilar fundamental, quería comentar en este espacio que tenemos tres puntos importantes de los reales decretos. Uno, que es los planes de igualdad a nivel de grupo, que ha sido una importante novedad, especialmente para el grupo FCC, como ahora voy a comentar. Otra, la brecha salarial, que ha sido una gran olvidada entre los reales decretos y que consideramos que necesitamos una regulación más específica sobre esta materia. Y la tercera, que sería la pequeña confusión que en la práctica podemos tener entre lo que es discriminación y lo que es igualdad, y que nos puede llevar a un terreno francamente conflictivo en las relaciones laborales y posteriormente en magistratura, que no es nuestra intención, pero al final muchos temas pues acaban ahí. En primer lugar, en relación con los planes de igualdad. El nuevo Real Decreto, el 901/2020, publicado el 13 de octubre, contempla expresamente y por primera vez la oportunidad de generar y negociar planes de igualdad a nivel de grupo. Hasta ahora esta posibilidad no existía. En el grupo FCC, como muchos de vosotros conocéis, somos 60.000 trabajadores trabajando en 37 países y en 5 áreas de negocio muy diferenciadas. Tenemos gestión y mantenimiento del agua, servicios medioambientales como limpieza viaria y recogida de basuras, gestión de residuos dentro de servicios medioambientales, fabricación de cemento, inmobiliaria y la constructora, que es por la que seguramente hemos sido más conocidos en el pasado. Estamos negociando en la actualidad 39 planes de igualdad, dado el entramado societario que tenemos dentro del grupo. La posibilidad que nos abre este Real Decreto de negociar planes de igualdad a nivel de grupo pues es francamente beneficiosa y nos permite aunar las políticas de igualdad dentro del grupo. En nuestro caso, lo que nos estamos planteando, y que creemos que es una posibilidad que sí que contempla esta legislación, es que los planes de igualdad se realicen por áreas de negocio, es decir, por sectores particularizados que tienen cada uno sus propias casuísticas y sus propias necesidades a nivel de igualdad y al margen del entramado societario que tiene cada una de estas áreas que acabo de mencionar. El segundo tema de interés dentro de los reales decretos es la brecha. La brecha de igualdad, si todos vosotros recordáis, aparece en nuestras vidas en diciembre del año 2018, cuando se promulga la necesidad de generar un informe no financiero en todas las compañías, y en nuestro caso pues, ser un grupo que consolida cuentas. Si bien no se define qué es brecha de igualdad, en estos reales decretos se ha perdido la oportunidad de poder analizar qué significa brecha de igualdad, más allá de la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres, y nos encontramos en la práctica con serias dudas en toda la calidad de la información. Vemos con mucho recelo, o al menos en nuestro grupo, esa hoja de expansión en la que de repente aparecen todas las sociedades, cada una con su brecha, el 6%, algunas el 0%, qué suerte, 5%, 14%, y sin embargo cuando recurrimos a cuál es la definición de esa brecha no la tenemos en la legislación. Sería muy bueno tener unas estadísticas anuales de alta calidad en todas las compañías que tuvieran y contemplaran una metodología concreta en todas las empresas y permitieran la comparabilidad de esos datos para evaluar tanto el efecto de los planes de igualdad como su evolución y adaptar las medidas que sean necesarias. Por lo tanto, invitamos aquí, dado que tenemos estos espectadores de lujo, a que entremos a definir entre todos qué significa brecha salarial. Más allá, hemos visto en algunos casos que se habla de brecha bruta, ¿no? Que sería el puro gender gap, de diferencia de salarios entre hombres y mujeres, brecha ajustada, que sí que tiene en cuenta las zonas, los géneros, las razas. Bueno, definámoslo y creemos que esta es la oportunidad o el momento de hacerlo. Y por último, y con esto ya voy a terminar, la diferencia entre el principio de igualdad y el principio de discriminación. En el artículo 14 de la Constitución española se define lo que es el principio de igualdad como el derecho subjetivo de todos los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo
y exige, y esto es lo importante, que los supuestos de hechos iguales sean tratados idénticamente, salvo que exista una justificación razonable para no hacerlo. Este artículo 14 sigue con un siguiente inciso en el que prohíbe prácticas discriminatorias, pero por unos hechos concretos, que son todos los que tienen que ver con raza, sexo, nacimiento, convicciones ideológicas o religiosas. Y esto es lo verdaderamente importante. Por un lado se obliga a la igualdad, pero por otro se prohíben prácticas discriminatorias, pero como una violación cualificada de ese principio de igualdad, es decir, basada en determinadas cuestiones. Nos preocupa sinceramente que se confunda en un momento dado igualdad y discriminación, porque no es exactamente lo mismo. No toda desigualdad es discriminatoria. Los métodos para conseguir erradicar prácticas discriminatorias no son los mismos que para conseguir la igualdad, y esto debe diferenciarse bien en el terreno de las relaciones laborales. ¿Qué ocurre en el ámbito de las relaciones privadas con el principio de igualdad y con el principio de discriminación? Pues que la exigencia de igualdad debe armonizarse con otra serie de derechos que no se han contemplado en estos reales decretos, pero que sí que tenemos que tener muy en cuenta. 1. El de la libertad, artículo 1 y 10 de la Constitución española. Y 2. Estos derechos que se proyectan en el derecho de libertad de empresa, artículo 38 de la Constitución española, y en el derecho de la autonomía privada. Por lo tanto, en el ámbito de la negociación colectiva, sin jamás desconocer que no podemos entrar a negociar situaciones que se puedan ser consideradas como una práctica discriminatoria, sí que hay que contextualizar y matizar todos estos derechos de la nueva legislación. Y quiero traer a colación una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2002 que cobra mucha relevancia en este contexto y que dice esto, lo siguiente que voy a leer. No puede olvidarse que en la negociación colectiva los representantes de los trabajadores defienden los intereses globales de estos, observando la realidad en la que intervienen, las implicaciones presentes y futuras de sus pactos y las consecuencias que su estrategia negociadora pueda tener. Por lo tanto, ni la autonomía colectiva puede establecer un régimen diferenciado de condiciones que no esté justificado en una serie de causas objetivas, ni tampoco este juicio de igualdad o de práctica discriminatoria que se va a hacer en las mesas de negociación y en la magistratura puede marginarse las circunstancias concurrentes a las que hayan atendido los negociadores en su caso. Y esto nos lleva a que no puede confundirse jamás qué son prácticas discriminatorias y qué es desigualdad. A lo mejor en una compañía, eliminadas todas las prácticas discriminatorias, seguimos conviviendo ahora y durante mucho tiempo con situaciones que no puedan ser tildadas de igualitarias. Muchas gracias una vez más a DIRLAB y confiemos en que en futuros congresos el tema de la igualdad no merezca ni siquiera un panel porque estemos en otro tipo de situación. Gracias. Y ya vista la hora, pues procede clausurar este quinto congreso que ha sido, bueno, pues yo creo que muy interesante, como se ha dicho, y yo lo hago con un doble sentimiento, ¿no? Por una parte de melancolía, porque, claro, echamos de menos cuando nos reuníamos, nos veíamos, nos comentábamos, pero al mismo tiempo de orgullo. Era todo un reto lograr hacerlo a través de vía telemática, con las dificultades de conexión que hemos visto, y creo que hemos mantenido el nivel, no solamente por los ponentes, sino por la propia atención que han generado. Yo quiero agradecer, ya que nos vamos de nuevo, pues a las personas que han hecho posible este congreso, al equipo de Baker, a Ana, al equipo de SAP, también a los patrocinadores, sin ellos no hubiera sido posible, y sobre todo a los ponentes que han invertido su tiempo y han compartido su sabiduría y experiencia con nosotros. Convendréis conmigo el altísimo nivel de las personas que han intervenido en las diversas ponencias y cómo nos han ilustrado desde el conocimiento. Y yo creo que cara a nuestra profesión, esta asociación que nació con varias ideas, desde luego la de visualizar, reivindicar el papel fundamental que tienen las relaciones laborales dentro de la vida de la empresa y que muchas veces no es conocido ni internamente y probablemente tampoco externamente. No solamente teníamos esa misión, esa vocación de hacernos visibles, sino también de influir positivamente, de generar aparato intelectual, doctrinal y influir en la sociedad y hacerla un poco mejor, ¿no? Y del conjunto de intervenciones se veía ese carácter que tiene tan peculiar la función de relaciones laborales, de gente muy pegada al terreno, a la gestión, al posibilismo, a la resolución de problemas. No creamos, resolvemos problemas, a esa cultura de equilibrio permanente y consenso
respetando los intereses de una empresa que debe ser necesariamente competitiva y rentable con los intereses de las personas que en ella trabajan, que tienen que tener sus condiciones de trabajo dignas y que tienen que tener un compromiso y con la calidad. Ese equilibrio pues se proyecta también en la forma en que nos gusta que se hagan los grandes acuerdos sociales y las leyes, donde nos podamos sentir cómodos y representados. Y yo creo que el conjunto de mesas han recogido esta realidad de, por una parte, pegado al terreno, pero por otra parte, con nuestros instrumentos habituales del consenso, pero como los buenos caminantes del terreno, paso a paso, pero levantando la cabeza y mirando las estrellas. Es decir, somos gente del posibilismo cotidiano, que resolvemos problemas y que gestionamos, pero que tenemos claro de tener una visión que va mucho más allá de nuestro día a día, que es construir una sociedad mejor a través de una serie de derechos y valores, que hemos hablado de la igualdad, por ejemplo, y que hagan posible pues una economía saneada, con empresas saneadas, con trabajadores en unas condiciones dignas y una sociedad mejor en su conjunto. Clausuro este 5º Congreso con la esperanza que el año que viene nos volvamos a ver ya físicamente, con la crisis sanitaria superada, con empresas también más saneadas y con más y mejor empleo. Muchísimas gracias de corazón a todos los participantes, enhorabuena a los ponentes y ahora a trabajar por nuestra función, que es la empresa, el empleo y la sociedad española. Muchísimas gracias.